Vamos, dale palmas al Rey de la Gloria. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por la realidad de tu Espíritu, Señor, que nos habita, que está en nuestro corazón, que da testimonio de que somos tus hijos. Señor, gracias por tu santo y glorioso Espíritu, que es una realidad en nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, te damos gracias esta preciosa mañana, Señor, por este privilegio que nos has dado de poderte adorar, Señor, de poderte bendecir. Aquí están tus hijos, los que fueron comprados, Señor, con precio de sangre. Los que, Señor, hoy has llamado para que puedan seguirte, para que puedan escucharte, Señor. Te damos gracias en esta preciosa mañana. Aleluya. Vamos, aplauda el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana. Antes de comenzar, pueden sentarse. Antes de comenzar, quisiera solamente recordarle los anuncios. Y uno de los anuncios es que este próximo sábado, 14 de febrero, nos vamos a reunir. Todos los matrimonios, todas las parejas están cordialmente invitadas a que puedan participar. Vamos a tener una cena y vamos a compartir la palabra gloriosa del Señor ese día. Así que va a ser usted edificado, edificada en esa preciosa tarde. Lo que sí queremos es que por favor se apunte con nuestra hermana Xiomi, nuestra hermana Patti, para que sepamos exactamente cuántas parejas vamos a tener y así poder tener la comida lista para esa tarde, ¿ok? A las 7 de la noche, sábado 14, 7 de la noche. Así que están cordialmente invitados y también usted puede invitar, porque la intención también es esa, es que podamos ser de bendición a otras familias, a otros matrimonios. Entonces usted tiene toda la libertad de poder invitar a otras parejas a que vengan y participen. Lo único que quisiéramos saber, ¿verdad? Si usted invita a alguna pareja o dos parejas, las que sean, solamente hágaselo saber a nuestra hermana Patti, a nuestra hermana Xiomi, para que podamos tener el número de personas que van a estar y así poder tener la comida, porque no queremos desperdiciar tampoco los alimentos. ¿Está bien? ¿Qué día va a ser? 14. ¿Qué día va a ser? Sábado. Amén. Sí, este próximo sábado, claro. Bien, bueno, vamos a abrir las Escrituras. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Libro a los Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Dice la Escritura así: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hoy quisiera compartir con usted acerca de la necesidad de rendir nuestra voluntad. La necesidad de rendir nuestra voluntad. Primero, ¿qué quiere decir la palabra voluntad? La voluntad es la capacidad interior que tenemos para decidir o para elegir, dirigir nuestra vida. Esa es la voluntad. La voluntad es esa capacidad que Dios nos ha dado en nuestro interior para poder elegir, para poder decidir. La pregunta sería, ¿este proverbio nos puede ayudar para entender lo que tiene que ver con nuestra voluntad? Y la respuesta es sí. Cuando la Escritura nos habla acerca del corazón, nos está hablando acerca de esa parte central de la persona. Nos está hablando acerca de su voluntad, nos está hablando acerca de sus decisiones, nos está hablando acerca de sus afectos, nos está hablando acerca de su lealtad, nos está hablando acerca de la dirección de su vida. Entonces, cuando Dios le está pidiendo al hombre, dame, hijo mío, tu corazón, realmente le está pidiendo su voluntad. Le está pidiendo a que deje que sea el Señor realmente el que pueda gobernar su corazón. Y creo que es muy importante entender esta parte de rendir nuestra voluntad al Señor. Entregarle nuestra voluntad al Señor, nuestro gobierno interior al Señor.
Entonces, cada uno de nosotros debe entender que como hijos de Dios somos llamados a eso, somos llamados a rendir nuestra voluntad al Señor. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué es importante rendir nuestra voluntad al Señor? Bueno, recuerde que la voluntad del hombre se rebeló contra la voluntad de Dios. Cuando Dios había creado a Adán y a Eva, no fueron creados rebeldes. Ellos fueron creados para vivir haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted mira, por ejemplo, este mandamiento, capítulo 2 de Génesis, versículo 16, es un mandamiento donde Dios lo da al hombre y se supone que si Dios lo da es porque el hombre lo puede vivir. El hombre puede someterse a la voluntad de lo que Dios está demandando. El hombre en este momento no ha pecado. El hombre está libre de pecado. Y Dios le dice en el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás, ciertamente morirás. Entonces nosotros conocemos la historia. La tentación de la serpiente apuntó directamente a la voluntad del hombre. Cuando usted mira, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 1, vaya a Génesis 3, verso 1. La serpiente no empezó con una orden hacia Eva, sino con una sugerencia que sembró la duda en Eva. Ella no vino y le dio órdenes, sino mire lo que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa fue la pregunta capciosa que le hizo la serpiente. ¿Se da cuenta? Ella no está dándole orden para que ella pueda discernir, para que ella pueda discernir y decir, no, esto no es correcto, no. Le está realmente dando una pregunta, haciéndole una pregunta. Entonces la rebelión no empezó en el momento que Eva va y toma el fruto, porque dice que vio el fruto que era agradable a los ojos y bueno para comer. No comenzó la rebelión en el momento que agarra el fruto. La rebelión comenzó en el momento que empezó a escuchar la voz de la serpiente. En el momento que en su corazón decide poner atención a la voz, a otra voz que no debería de estar escuchando. La voluntad de Eva dejó de descansar en lo que la palabra de Dios le dijo y comenzó realmente a poner su confianza en lo que la palabra de la serpiente estaba diciendo. Y nosotros conocemos la historia, que Eva dice que comió y dio de comer también ¿a quién? A su esposo, Adán, ¿cierto? Entonces Adán no fue engañado. Adán, dice la escritura, que comió voluntariamente. Eso dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Ahora, eso es muy interesante porque si Adán no fue engañado, eso quiere decir que él cae por su propia elección. Él eligió realmente hacer su propia voluntad separado de la voluntad del Señor. Y por eso en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Adán. ¿Ves? No dice por una mujer, dice por un hombre, porque él comió voluntariamente. Eva fue engañada, pero Adán no. Dice, entró por un hombre. Él es la cabeza representativa de la raza humana. ¿Ve? Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán no pecó en ignorancia, sino que un acto deliberado de su propia voluntad, desobedeciendo a Dios realmente y haciendo su propia voluntad. Entonces, es muy importante. Capítulo 5 de Romanos, verso 19. Romanos 5, verso 19.
Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿se da cuenta? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo. Gracias a Dios por el Señor que nos redime. Gracias a Dios porque hubo un hombre que sí pudo cumplir con la voluntad de Dios, y Él es el Señor Jesucristo. Si Él no hubiese podido hacer la voluntad del Padre, no hubiese podido redimirnos a nosotros. Pero gracias a Dios por Él. Entonces, por un hombre llamado Adán entró la desobediencia y los muchos fuimos constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿cuál fue en sí la esencia de la rebelión? Si pudiéramos preguntarnos cuál es la esencia en sí de la rebelión. Bueno, la esencia es no tu voluntad, Dios, sino la mía. No tu voluntad, sino la mía. Fue el rechazo del señorío de Dios en la vida de Adán. Fue el desplazamiento de Dios en el centro de su corazón y donde se entronó su yo. ¿Ve? Por eso es que el hombre desde ese momento, él comienza a hacer su propia voluntad, desconectado de la voluntad de Dios, y por supuesto que no le va a ir bien al hombre. Cuando está viviendo haciendo su propia voluntad, no le va a ir bien al hombre. Tarde o temprano se dará cuenta que su recorrido que ha dado ha sido equivocado. Por eso es un privilegio cuando Dios por su gracia comienza a alumbrar nuestros corazones y nos empieza a mostrar nuestras tinieblas y comienza a producir en nuestro corazón su arrepentimiento, ese arrepentimiento que proviene de Dios en el corazón del hombre, y el hombre comienza a volverse al Señor. Eso es algo de soberano, de la gracia bendita del Señor. Ahora, el pecado esclavizó la voluntad humana. El pecado esclavizó. Cuando el hombre pecó, la voluntad humana quedó esclavizada. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 34, dicho por el Señor Jesús. Dice, Jesús respondió diciendo, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. La pregunta sería, ¿qué es pecado? Pecado es no hacer la voluntad de Dios. Desde el momento que Adán prefirió hacer su propia voluntad, desde ese momento Adán está pecando. Desde el momento que en su corazón determinó hacer su propia voluntad, separado de lo que Dios le había dicho, desde ese momento Adán ha pecado. Por eso el pecado no es solo hacer cosas malas, porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Pecado es hacer cosas malas. No. Pecado es vivir fuera de la voluntad de Dios, vivir haciendo nuestra propia voluntad. Mire cómo determina pecado la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. El apóstol Juan define el pecado como infracción de la ley. Dice, todo aquel que comete pecado infringe, quebranta, desobedece también la ley. Pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Entonces, la ley en el fondo expresa la voluntad de Dios. Ese mandamiento, cuando Dios lo estaba dando, en ese momento es un solo mandamiento que tenía que ver con la obediencia. Y cuando Dios estaba dando este mandamiento que implicaba obediencia, estaba expresando la voluntad de Dios. Por eso es que toda la ley, los 10 mandamientos, expresan la voluntad de Dios. El problema es que el hombre, una vez cayó esclavo en su propia voluntad, era difícil de que pudiera hacer la voluntad de Dios si Dios no lo ayuda. Si realmente Dios no lo redime primero, y si Dios no viene a morar por medio de su Santo Espíritu, imposible es que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces el pecado tiene que ver con eso, tiene que ver con la infracción de la voluntad de Dios. Pecado no solo es una acción, sino también es pecado por omisión.
Dicho de otra forma, pecar no solamente es cometer acciones. Pecar también es no hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Eso también es pecar. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Así que se da cuenta que pecado no solamente es hacer cosas malas. Pecado también es hacer cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y no hacerlas. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los pecados de omisión? ¿Ve? Aquellos pecados que tienen que ver con la voluntad de Dios, que debemos de cumplir con la voluntad de Dios, pero no los hacemos. Esos se llaman pecados de omisión. Y son tan malos como los pecados cuando realmente estamos haciendo cosas malas. Porque estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos pecados? Bueno, la Escritura dice, el Señor Jesús dijo que nos deberíamos de amar los unos a los otros, ¿cierto? Y Él dijo, amaos los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, cuando no nos estamos amando, realmente, aunque no estamos haciendo cosas, ¿verdad?, ofensivas, pero si no estamos realmente nosotros amándonos como hermanos, estamos pecando en ese pecado de omisión porque no estamos obedeciendo lo que el Señor dice. ¿Ve? Eso se llama pecado de omisión porque no estamos obedeciendo al Señor lo que nos mandó a hacer. Otro pecado de omisión es, por ejemplo, el Señor dice, perdónense los unos a los otros, como yo los he perdonado. ¿Dice eso el Señor, sí o no? Entonces, pero cuando no nos estamos perdonando los unos a los otros, estamos cometiendo pecado de omisión. Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra propia voluntad. Porque usted empieza a sacar sus propios argumentos. No, es que ella empezó. No es que él empezó. No es que, ¿verdad? Ella es la que me tiene que pedir perdón. Él es el que me tiene que pedir perdón. Y usted comienza a tener todos sus argumentos. Lo que está haciendo realmente, ¿verdad?, es justificándose porque no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, cuando vayas al templo a dejar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ve y ponte a cuentas con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. ¿Se da cuenta que las relaciones interpersonales son tan importantes para Dios como adorar? Pero muchas de las veces podríamos estar adorando, levantando nuestras manos, cantando al Señor, pero realmente con el odio en el corazón, no queriendo perdonar a los demás. Entonces, cuando no estamos haciendo eso, eso se llama pecado de omisión. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Ve? No ayudar al necesitado cuando está a mi alcance hacerlo. Cuando yo veo una necesidad y me hago como el que no estoy viendo, pudiéndolo hacer, yo estoy pecando, estoy haciendo un pecado de omisión, no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, dijo el Señor, el que te pide darle. Pero cuando no lo hago, pudiendo hacerlo, estoy pecando contra el Señor. No estoy haciendo la voluntad de Dios. No decir la verdad cuando debí haberla dicho, estoy pecando. Porque no estoy realmente diciendo la verdad, sino que estoy escondiendo las cosas. ¿Ve? Y eso se llama pecado de omisión, porque no estoy haciendo lo que dice el Señor. Así que saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la Escritura que es pecado. Eso va en contra realmente de la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, es no estar haciendo la voluntad del Señor. Así que la voluntad humana siempre está sirviendo a alguien. Siempre. La voluntad humana, nosotros todos los días siempre estamos sirviendo a alguien. O está sirviendo al Señor o está sirviendo a su propio yo.
o está sirviendo, ¿verdad?, a la carne, pero siempre usted y yo estamos sirviendo a alguien. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Dice, no se puede servir a dos señores. ¿Oyó eso? O sea, usted no puede servir a Dios y estar sirviendo al mismo tiempo su propia voluntad. No puede hacer eso. Bien que está haciendo su propia voluntad y no sirviendo al Señor. Y mire lo que dijo Jesús, capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a ¿quiénes? Y a las riquezas. Vea, Jesús no dice que es difícil. Jesús dice que no puede servir a dos señores. ¿Ve? Que no podemos servir a dos señores. Por eso es que cuando el corazón comienza a ser circuncidado, cuando el corazón comienza a ser cortado en el interior de tu propio corazón, una de las cosas que debes de saber cuando realmente está siendo circuncidado es cuando está el Señor produciendo en tu corazón, porque Él es el que produce su querer como su hacer. Y su querer como su hacer tiene que ver con su perfecta voluntad. Ahora, Dios siempre produce en nosotros. Dios siempre está produciendo en el hombre su querer como su hacer. El problema es que nosotros los hombres muchas de las veces rechazamos el deseo de Dios y queremos o comenzamos a hacer nuestra propia voluntad. A veces escuchamos esa voz, pero no le ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Hoy Dios te podría estar hablando, pero depende de cómo tu corazón realmente esté dispuesta, tu voluntad para poderse someter a la voluntad del Señor. Pero siempre, queridos hermanos, siempre nosotros estamos siguiendo a alguien, siguiendo la voluntad nuestra o siguiendo la voluntad del Señor. Pablo dice, andad en el Espíritu y no que no satisfagáis los deseos de la carne, ¿cierto? Ahora, siempre somos esclavos de aquello a que obedecemos. A quien tú obedezcas es a quien tú vas a ser esclavo. Ahora, tú puedes ser esclavo de Dios. Y ojalá, y gloria a Dios, que ese sería nuestro deseo, ¿verdad? Ser esclavos del Señor. Como Pablo dijo que él era esclavo del Señor Jesucristo. Así también nosotros que pudiésemos ser. ¿Ve? Pero si no somos esclavos del Señor, somos esclavos de otra cosa. Romanos capítulo 6, versículo 16. Pablo explica con este lenguaje de esclavo para identificar a quién realmente tú sirves. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Cómo sé que yo soy esclavo de algo? Porque le estoy obedeciendo, ¿verdad? Porque le estoy obedeciendo. A veces Dios te habla a tu conciencia, ya deja esas redes sociales y usted sigue otra vez y sigue otra vez. Decía un amigo pastor que ahora ya no hay que liberarlos del diablo, decía, de los demonios, ahora hay que liberar a la gente de las redes sociales. Porque es como una esclavitud, no puedes salir de eso, cada ratito está en el teléfono, ¿sí o no? Entonces, pero Dios siempre te va a hablar a tu propia voluntad para corregirte. Entonces, dice este texto, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para ¿qué? Para vida. O sea, ¿eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado? Que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, no existe una neutralidad. No, usted no puede decir, no, yo ni soy esclavo del pecado ni soy esclavo de Dios. Yo soy neutral. No, usted no puede decir eso. ¿Ve? Estamos de un lado o del otro. Por eso cuando Dios está haciendo la invitación, hijo mío, dame tu corazón, dame tu voluntad, es porque el Señor quiere ayudarnos para corregir nuestro caminar. ¿Ve? Y hasta que nosotros no entendamos esta parte que es demasiado vital, porque es como el comienzo, nos comenzó todo, tiene que ver con la voluntad. Y hasta en el momento que nosotros entendamos, si yo necesito, de verdad necesito rendir mi voluntad al Señor, Señor, ayúdame. El Señor estará allí para ayudarnos. ¿Ve? Entonces, mire
Lo que sigue diciendo el versículo 17. ¿A quién realmente estamos obedeciendo? ¿Dónde dedicas más de tu tiempo? ¿Dónde pasas más tu tiempo? ¿Dónde toda tu energía casi está? Y usted podría decir, pastor, ¿acaso no vamos a trabajar? Bueno, usted puede trabajar y usted puede pensar en el Señor. Es el privilegio que tenemos en el nuevo pacto. Que donde quiera que está usted, el Señor está en usted. ¿Ve? Y que donde quiera que usted está, usted puede estar pensando. Así como la gente cuando pone un radio y está escuchando música, usted también puede sintonizar al Señor dentro de su propio corazón. ¿Ve? Entonces nosotros no tenemos excusa para decir que no podemos realmente servir en nuestro propio corazón al Señor. Porque este servicio que hoy nosotros presentamos es un servicio espiritual. Tiene que ver con nuestro ser espiritual, con esa comunión íntima que tenemos con el Señor a medida que manejamos, trabajamos. Todo eso tiene que ver con esta realidad que hoy la iglesia debe de vivir. Entonces Pablo dice en el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a hacer ¿qué cosa? Siervos de ¿qué? De la justicia. Entonces, uno de dos, vamos a ser siervos de la justicia o siervos del pecado, pero no podemos vivir neutralmente. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe tener sentido de responsabilidad. Porque cada uno, ¿verdad?, se conoce, uno sabe en las áreas que necesita corregir, uno sabe en las áreas donde el Señor necesita ser uno humilde y pedirle al Señor que le ayude para que uno pueda ser libre, quizá de un hábito, alguna adicción, cosas que en nuestra fuerza no podemos, pero que poderoso es el que está en nosotros para ayudarnos a hacerlo. ¿Ve? Poderoso es el Señor. Ahora, la voluntad revela a quién realmente pertenecemos. ¿Ve? Cuando usted, por ejemplo, empieza a examinar su voluntad y a medida que usted está tomando una decisión, está usted hablando, lo que está revelando realmente su voluntad es a quién usted y yo pertenecemos. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dicho de otra manera, ¿verdad? El que no está conmigo está en contra de mí. El que no aprovecha conmigo está desperdiciando. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Ve? Y así pasa. Así pasa. Por eso es que este caminar de esta nueva vida que nosotros por la gracia del Señor tenemos, es un caminar donde el Señor tiene que tomar nuestro corazón, tiene que tomar nuestra voluntad, tiene que tomar el centro de nuestro corazón. Pero para eso hay que rendirlo. Por eso es que el Señor lo pide. ¿Ve? Hay que ser honestos con nosotros mismos en las áreas donde nosotros necesitamos ser ayudados. No hay que tratar de aparentar lo que no somos. No, hay que ser honestos delante del Señor si el Señor nos conoce o no. ¿Verdad? El Señor nos conoce. Entonces, pero lo que sí quiero que usted y yo podamos entender es que no hay un punto neutral. No. Nosotros estamos inclinados a una cosa o a la otra. Y por eso es que creo que es importante volver nuestra voluntad al Señor. Ahora, Dios podría imponer su voluntad, ¿sí o no? Dios podría imponer su voluntad al hombre, pero no lo hace Dios así. Por eso es que cuando Dios puso a Adán, Él le dio como la opción: tú puedes comer de todos los árboles. Ahí está el árbol de la vida, allá están los árboles para comer, ¿sabe? Y poderte nutrir en lo físico, pero también ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, cual te prohíbo comer. Puedes comer del árbol de la vida para que te alimentes espiritualmente, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios, ¿verdad?, podía decirle: ¿sabes qué? No, solamente el puro árbol de la vida puedes comer. Pero Dios no hizo eso. Entonces, Él espera la rendición voluntaria realmente del hombre. Y es lo que espera de nosotros también. Por eso, en las Escrituras, cuando usted comienza a leer las Escrituras después que el hombre pecó, Dios comienza a llamar al hombre. Dios comienza a llamarle. Y Dios comienza a hablarle a que la voluntad la vuelva a Él. Por ejemplo, mire este texto. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19.
Deuteronomios capítulo 30, verso 19. Dice el Señor hablándole al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto. Y a veces nosotros eso es lo que pensamos. No, es que yo le di mi corazón al Señor cuando recibí a Cristo. No, si yo ya soy salvo, dice mucha gente, ¿verdad? Y él piensa que era salvo solamente porque tenía alcohol, tomaba alcohol, y ya no toma alcohol. Pero ¿qué hay de las cosas que están en tu alma? Bueno, el pueblo de Israel, Dios lo había sacado con mano poderosa. Él había experimentado lo que era dejar de ser esclavo físicamente de Faraón. Pero en el corazón todavía tenía Egipto. ¿Sí o no se querían a regresar? Ellos decían, no, allá en Egipto comíamos los puerros, las cebollas. Se acordaban de Egipto. Oye, salieron de Egipto, pero nunca sacaron a Egipto del corazón. Y muchas de las veces pasa lo mismo con nosotros. Todavía hay muchas cosas en nuestra alma de la cual Dios quiere que nosotros rindamos nuestro corazón al Señor para que pueda limpiarlo. Pero siempre la invitación de Dios es esa. Siempre es llamar nuestra atención para dar nuestra voluntad. Deuteronomios 30, versículo 19. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Oiga, que os he puesto delante la vida, ¿y qué más? Y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, ¿y quién más? Y tu descendencia. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre pueda vivir su propia vida de él, o sea, la vida de Dios. Siempre, la intención de Dios siempre ha sido que el hombre pueda vivir la vida de Dios en él. Por eso es que le da a escoger al pueblo de Israel, le dice, escoge pues la vida. Pregunto, ¿acaso no estaban viviendo ellos? Claro que sí. Está hablando de algo espiritual. Y esa invitación hasta el día de hoy el Espíritu Santo del Señor la sigue haciendo. Porque Dios quiere que vivamos su vida, porque solamente a través de la vida de Cristo es que podemos vivir su voluntad. Ahora, el Hijo de Dios sí está capacitado para poder vivir la voluntad del Señor. Lo que pasa es que hay que rendirla, hay que someternos, y eso es muy importante. Claro, eso no le gusta a la carne, eso no le gusta a la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir viviendo, quiere seguir gobernando. Eso que hay dentro de nuestro corazón, que siempre vive justificándose, que siempre piensa que es demasiado, ¿verdad? Por ejemplo, las cosas del Señor, y la carne empieza a verlo como que es demasiado, pero puedes estar haciendo otras cosas que son incorrectas y no las ves como graves. Eso porque tu voluntad está esclavizada a aquello, que no lo puedes ver, pero cuando comienzas a ser libertado, realmente te empiezas a dar cuenta, verdaderamente yo era esclavo de tantas cosas anteriormente. Pero el Señor quiere que experimentemos su vida. Mire otro texto más. El Señor Jesús mismo hace este llamado. Vea, y no lo hace a gente inconversa, lo hace a gente que había creído en Él. La pregunta sería, si ya habían creído en Él, ¿para qué les está pidiendo su voluntad? Porque eso quiere decir que la voluntad, aunque ha experimentado la vida de Dios o la salvación de Dios, ¿verdad? Como experiencia primaria, eso tiene que ser algo consecuente, algo que sigue continuando en nuestros corazones a medida que Dios va profundizando en el interior de nuestro corazón. Capítulo 16, versículo 24 de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya eran discípulos, ya lo estaban siguiendo, ya habían reconocido que Él era el Mesías, ya habían reconocido que solamente Él tenía palabras de vida eterna. Ya sabían eso. Bueno, a esto mire lo que el Señor Jesús les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué está diciendo? Niegue su propia voluntad. Someta su propia voluntad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué más? Y sígame. Vea, tome su cruz y sígame. ¿Sabe que eso de la cruz hoy, de la cruz interna, no se habla mucho? Es más, hay algunos atrevidos que dicen, ¿verdad? Pero ¿para qué vamos a estar hablando de la cruz interna si ya Cristo nos libertó? Y yo conozco muchos de esos que dicen eso, que todavía son esclavos de la avaricia, ¿me entiende? De tantas cosas, a veces hasta de alcohol.
pero dicen que son libres, porque ya Cristo los libertó. ¿Ve? Pero ¿sabe? Es eso. Es porque dicen, no, pues que yo creí en Cristo y yo me volví al Señor. Pero tu alma todavía sigue siendo esclava de muchas cosas. ¿Ve? Porque ahí está tu propia voluntad que necesita ser libre, porque quedó viciada. Entonces, cuando el Señor Jesús le está diciendo a estos discípulos que ya habían reconocido a Cristo, que ya lo estaban siguiendo, que ya estaban hasta yendo a predicar, ¿ve? Él les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué cosa? La hallará. O sea, esta vida de Cristo es la que va a gobernar. A medida que van pasando los años y tú y yo nos vamos sometiendo al Señor, que como el Señor nos va guiando, nos va enseñando, ¿verdad? Y vamos rindiendo nuestra propia voluntad. Así es como la vida del Señor comienza a gobernar el corazón. Comienza a gobernar. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Verdad? Porque creo que es muy importante. Ya vimos que el hombre está esclavo muchas de las veces en su propia alma. El hombre todavía, el Señor necesita seguir alumbrando nuestros corazones para que estemos volviendo el corazón a Él y estemos rindiendo nuestra propia voluntad al Señor. Pero ¿cuáles serían los beneficios de la rendición de nuestra voluntad? Bueno, venga conmigo a este texto, Mateo capítulo 11, versículo 28. Y quizá en algún grado, aquellos que en cierta manera han rendido su voluntad, comienzan a experimentar, aunque sea en una medida pequeña, esto que el Señor dice acá. Miren lo que dijo el Señor. Venid a mí todos los que estéis, ¿qué cosa? Trabajados y cargados. Vea, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Claro, le está hablando a los judíos, ¿verdad? Y la ley realmente era pesada. O sea, porque no podían vivir conforme a la ley. Y Él dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré, ¿qué cosa? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, lo que el Señor está diciendo ahí, que el beneficio de la rendición de nuestra propia voluntad será descanso para nuestras almas. Ven, por eso cuando el Señor comienza a trabajar con usted en alguna área y usted comienza a rendir su corazón, adentro de usted siente paz. ¿Ve? Sabe que ha rendido su voluntad al Señor. Pero eso es una parte, y al ratito el Señor le vuelve a alumbrar algo más. Y a medida que usted está rindiendo su propia voluntad, usted va a ir realmente experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento del Señor. ¿Ve? Comienza a experimentar eso. Por eso es que rendir nuestra voluntad no solo nos da descanso a nuestra alma, sino que nos transforma. ¿Ve? Por eso dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, una persona que empieza a rendir su voluntad es porque empieza a aprender del Señor. ¿A ser qué? Manso y humilde. O sea, su carácter comienza a ser transformado por haber rendido su voluntad al Señor. Comienza a obedecer al Señor, a someterse. El yugo tiene que ver con lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? En aquellos tiempos era un palo que se ponía en el pescuezo de un buey viejo con un buey joven. Y a medida que ese buey joven iba caminando con el buey viejo iba en el surco y el buey nuevo se movía, pero lo sostenía. Así somos nosotros a hoy, ¿verdad? El Señor, a medida que lo vamos siguiendo y vamos aprendiendo de Él, nuestro carácter comienza a ser, ¿qué cosa? Transformado, pero eso sí rendimos nuestra voluntad al Señor. Y eso es lo que Dios quiere transformarnos. A medida que rindamos nuestra voluntad, el Señor nos transforma. ¿Qué más comenzamos a experimentar cuando rendimos nuestra voluntad al Señor? Bueno, comenzamos a experimentar esa paz, pero también esa libertad de esos afanes que tanto hay en nuestras almas. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, ¿verdad?, manda una carta a hermanos que estaban teniendo problemas en la congregación. Había dos hermanas que se estaban peleando. Y él escribe una carta enseñándoles cómo es que ellos pueden mantener su paz. Miren lo que dice acá.
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Por nada qué? Estéis afanosos, por nada estén preocupados. ¿Verdad? Hoy en estos tiempos creo que muchos de nuestros hermanos, especialmente los que no tienen documentos, quizás pueden vivir muy preocupados. Porque ha de ser muy incómodo, ¿verdad? Sentirse amenazado. Pero realmente si aprendemos a rendir nuestra voluntad al Señor, déjeme decirle que esas preocupaciones y esos afanes se van a ir. Porque cuando empezamos a tener zozobria en cualquier situación, ¿verdad? Que nos está pasando y empezamos como a estar como desesperados, es porque realmente no estamos confiando plenamente en el Señor. Bueno, este hombre que estaba en la cárcel fue el que escribió el que da este consejo. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vea, sino que presenten su oración al Señor con ruego y con acción de gracias. Confíen. Si estás dando gracias porque confías que el Señor va a responder, ¿cierto? Y mire lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién de ustedes ha experimentado eso? Por ejemplo, cuando está pasando alguna situación, ¿verdad? Y usted va y comienza usted a orar solito, ahí donde usted le gusta orar. Y mire, después que usted se levanta, porque ha puesto su confianza, su dependencia, independientemente usted acepta, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Si eso que está sucediendo va a ayudar para bien, usted acepta eso, independientemente que se pueda ver malo. Mire, y usted se levanta como livianito, ¿me entiende? Como livianito. ¿Por qué razón? Bueno, porque en ese momento haga de cuenta que usted está poniendo su voluntad, ¿verdad?, bajo la soberana voluntad del Señor. Usted está descansando. Entonces, ese es uno de los beneficios, que cuando nosotros aprendemos a someter nuestra propia voluntad al Señor, aceptando, ¿verdad?, la voluntad de Él, déjeme decirle que descanso y paz vas a encontrar en tu propia alma. Si no lo haces, puedes decir que eres creyente, pero puedes vivir todo preocupado y afanado. Entonces nosotros debemos aprender a descansar en el Señor. Vea conmigo otro texto más. Juan capítulo 7, versículo 17. Mis amados, el desear con todo nuestro corazón, el hacer la voluntad de Dios, nos abre el camino, nos abre la puerta para que nosotros podamos entender realmente el conocimiento del Señor. Mire lo que dice este texto, Juan capítulo 7, versículo 17. Dice, Juan 7, verso 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios. Vea, el que quiere hacer la voluntad de Dios, cuando hay ese deseo, si hay algo que nos deberíamos de preocupar, hay veces que hay gente que se preocupa más primero por conocer. ¿Ve? Conocer las letras. Lo primero que deberíamos de preocuparnos es por nuestra voluntad, tener un deseo de Dios en nuestra propia voluntad. Vea, así es como Dios obra. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios. En pocas palabras, cuando hay ese deseo en tu propio corazón de Dios, Él se va a encargar de enseñarte. Él se va a encargar de que tú puedas entender las cosas que a veces no se pueden entender con tu mente. El Señor va a ser el que va a abrir el entendimiento. Pero Dios siempre está interesado en tu corazón. Dios siempre está interesado en tu propia voluntad. Que lo primero que hagas es rendir tu voluntad al Señor. Que es la capacidad donde tú eliges. ¿Ve? Y cuando tú determinas realmente lo pones al Señor tu corazón, Él se encarga de capacitarte, de habilitarte. Entonces la rendición de nuestra alma es, amados, la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios. La rendición de nuestra alma es la mejor ofrenda que usted puede hacer para el Señor.
Mire este texto. Vengan conmigo a Isaías, por favor. Isaías capítulo 1. Versículo 13. Le pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿quién había instituido las ofrendas? El traer, por ejemplo, los animalitos, ¿verdad? Y sacrificarlos al Señor. ¿Quién había instituido eso? Dios, lo había instituido Dios. Pero mire, llega un momento que el Señor dice esto, versículo 13, capítulo 1, verso 13. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Vean. Eran cosas externas que se presentaban y ellos seguían presentando, ¿verdad?, sus ofrendas, sus animalitos. Y Dios dice, los días que guardaban la luna nueva, los días de reposo. Y Dios dice, yo estoy cansado de eso. El versículo que sigue, miren lo que dice. Verso 16, dice, lavados y limpiaos. ¿Qué dice lo primero? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. O sea, si hay algo que el Señor quiere primero, es realmente que nuestro corazón realmente pueda ser rendido al Señor, ser honestos con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que les está pidiendo el Señor. Lo primero les está pidiendo eso, dice, lavaos y limpiaos. Y mire el verso 17. Lavaos y limpiaos. Y después dice, aprended a hacer el bien. O sea, para Dios lo más importante no es que tú aprendas a hacer el bien primero, no. Lo más importante para Dios es que tú limpies, ¿verdad?, tu corazón. Que tu corazón realmente pueda ser honesto con el Señor y transparente. Dios le pide al pueblo eso. Dios le pide que lavara y que limpiara primero su corazón, que quitara la iniquidad. Aprended de mí, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego mire lo que dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que Dios promete. ¿Ve? Dios no está como sorprendido, ¿verdad?, de nuestras fallas, de nuestros errores. Lo que realmente sí le llama la atención es que pensemos que Dios no sabe eso, que Dios no conoce eso. No, Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a rendir nuestra propia voluntad al Señor en el nombre de Jesús. Así que Dios aquí había dicho que ya estaba cansado de esas ofrendas. ¿Por qué? Porque la ofrenda que realmente Dios siempre, ¿verdad?, ha querido, no es una ofrenda externa. Es una ofrenda que tiene que ver con el corazón. Es una ofrenda que tiene que ver con la obediencia. Mire este texto, Hebreos capítulo 11, versículo 4. La rendición de nuestra voluntad es la mejor ofrenda que tú le puedes dar al Señor. Vea, cuando usted rinde su voluntad al Señor, es la mejor ofrenda que usted puede hacer. Por eso, cuando Abel presentó su ofrenda, realmente lo que estaba haciendo cuando él hizo y trajo su ofrenda, estaba rindiendo su voluntad a la obediencia, ¿verdad?, a lo que Dios había instituido. Él estaba obedeciendo lo que Dios en ese tiempo había instituido, que era matar el cordero. ¿Ve? Y dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ve, por la fe. Por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, dice, aún habla ¿por quién? Por ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue la diferencia de Abel y Caín? Las dos fueron buenas ofrendas, sin duda, ¿verdad? La diferencia es que la de Abel realmente tenía que ver con obediencia a la voluntad del Señor, ¿ve? Entonces, así nosotros. Realmente con eso, cuando nosotros rendimos nuestra propia voluntad, es la mejor ofrenda que usted le puede hacer. Por eso el consejo ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Es esa, es que nos presentemos nosotros. ¿Ve? Es que nosotros vengamos a hacer ofrenda. Mira lo que dice acá, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, oiga, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Y mire luego lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, que nos presentemos a hoy nosotros como esa ofrenda. Pero cuando habla del cuerpo, habla de realmente que implica todo. Si usted presenta su cuerpo, cuando lo presenta realmente para el Señor, usted está presentando su propia voluntad. ¿Ve? Entonces, Pablo aquí está diciendo que nos presentemos como ese sacrificio vivo ahora. Ahora, Dios ya no quiere sacrificios de animales. No está hablando para perdón de nuestro pecado. El perdón de pecados hay un solo sacrificio, es el de Cristo. Pero aquí sí está diciendo, ¿verdad?, que nosotros nos ofrezcamos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, dice. Y luego dice el versículo 2. Vea, no se conformen. O sea, como creyentes nosotros no podemos vivir como conformados. O sea, que no haya como una diferencia entre el mundo y nosotros. No puede ser eso. ¿Ve? No puede haber, tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena de Dios, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahora los sacrificios que Dios está demandando somos nosotros. Son realmente nuestras vidas rendidas al Señor. Entonces, tú quieres hacerle una ofrenda hoy a Dios. Vea, rinda su voluntad al Señor. Es la mejor ofrenda que usted puede presentar. ¿Ve? La ofrenda realmente de su propia voluntad al Señor. Y yo lo puedo asegurar que Dios va a estar muy complacido cuando su corazón sea así. Es lo que Dios demanda en este tiempo, nuestra voluntad. Por eso, hijo mío, dame tu corazón. ¿Usted le podría dar su corazón al Señor hoy? Póngase sobre sus pies, por favor. Una de las señales, si realmente le damos nuestro corazón al Señor, es que nuestra voluntad va a cambiar. ¿Ve? La evidencia que realmente le damos nuestro corazón al Señor es que nuestra voluntad comienza a cambiar. La comienza a gobernar ya Dios, ya no nosotros. Comienza a ser el Señor el que comienza a obrar. ¿Cuál es la evidencia que va a comenzar a suceder? Bueno, que comienzas a obedecer. Comienzas a hacerle más caso a lo que el Señor dice. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Señor, ¿con qué cosas te podemos nosotros impresionar si tú realmente lo conoces todo? Tú lo sabes todo de nosotros. A ti, Señor, nosotros no te podemos engañar, porque tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar. Tú conoces lo que hay dentro de nuestro propio corazón, cuáles son los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, pero hoy vemos por las Escrituras la necesidad, Señor, realmente de volver nuestra voluntad al sometimiento de la tuya. Porque solamente así el bien y la misericordia nos seguirá siempre. Porque tú eres el bien, obrando dentro de nosotros, Señor. En esta preciosa mañana yo te ruego que tu santo y glorioso Espíritu, que puede testificar en el interior del corazón, Señor, seas tú testificando en cada uno de nuestros corazones.
y que nos hagas ver dónde nosotros debemos de rendir nuestra voluntad. En qué áreas de nuestra propia alma, Señor, necesita experimentar el poder de tu salvación para que nuestras almas puedan ser limpias, para que nuestras almas, Señor, puedan ser almas rendidas, que nuestros corazones, Señor, sean impactados por esa obra de tu santo y glorioso Espíritu y que podamos decir verdaderamente Dios existe. El día que yo rendí mi voluntad al Señor, mi corazón, que pude ser honesto con el Señor, Dios me ayudó y pude ser libre de esas cosas que solamente tú sabes que están dentro de tu propia alma, pero que el Señor tiene el poder para hacerlo, para limpiarte. El apóstol Pablo, el que dijo que dentro de él había una ley que quería hacer el bien, pero encontraba otra que lo llevaba a hacer el mal. Y él expresa estas palabras: miserable de mí, ¿quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? Y después da gracias a Dios. Y dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo lo libertó del pecado y de la muerte. El poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es suficiente para obrar en nuestro corazón. Y esas cosas que humanamente no se pueden, Él es capaz de hacerlo. Señor, en esta preciosa mañana rendimos nuestras voluntades a ti. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes las deficiencias que todavía hay, Señor, en nuestras almas. Señor, tú sabes en dónde nosotros necesitamos cada día rendirnos más a ti. Yo te ruego por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, que ellos puedan experimentar, Señor, tu poder, tu presencia, Señor, la realidad de tu Espíritu, cómo les ayudas y que podamos testificar, Señor, de esa realidad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta preciosa mañana también, Señor, por nuestras ofrendas. Señor, lo que traemos, Señor, todo te pertenece a ti. Y de eso hoy disponemos nuestro corazón para dar. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos, Padre, muchas gracias. Amén y amén. Vamos, salude a su hermano, dele su abrazo. Bendecidos, que pase buena tarde.